de homosexuales, gays, de gay nada, homosexual, de gay nada, homosexual. Bueno, pues yo estoy aquí rodeado de pedófilos por todas partes y no pasa nada. ¿Se imaginan que Jesús hubiera nacido hoy en medio de esta iglesia católica, con la pedofilia vaticana que tenemos? Lo hubieran violado igual. Sí, y no pasa nada. Si el papa que se murió era un pedófilo de primera, la protegía, como decimos en los dos vídeos anteriores, protegía la pedofilia este hombre. Y después van y lo felicitan. Imagínate que Jesús hubiese tenido que nacer hoy en día con esta gente, con estos que están protegidos hasta por el pueblo mismo católico. Claro, muchos de ellos también son pedófilos. Jesús lo hubieran violado al pobre hombre. Al Hijo de Dios lo hubieran violado. No se hubiese dejado. Ya sabemos que no. Bueno, por no saber estas cosas, tenemos un concepto muy errado en cuanto a la expiación, la redención y la salvación y la persona de Jesús. Sí. Bueno, regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercarse a Dios, al Dios que predican. Bueno, así pues, que la ley quebrantada era una ley moral, una ley eterna, y por lo tanto, eso tenía que ser pagado. ¿Quién paga la sentencia? ¿Quién la paga? ¿Quién? A ver, ¿quién? Dios mismo. No, la sentencia recayó sobre un hombre de carne y hueso, con sangre, y ha de pagarlo un hombre también. Esa sentencia ha de pagarla un hombre de carne y hueso, no Dios. Dios no ha quebrantado ninguna ley. Por lo tanto, Jesús, como dice y enseña, por ejemplo, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4 y 5, 6 y 7, bueno, todo el libro de Hebreos. Como se enseña, el Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que él fuera a la cruz. Por eso el Señor que siempre había pedido al Padre: Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, Padre, dame los panes, Padre, resucita a Lázaro, Padre, resucita al hijo de la viuda de Naín, Padre, esta agua en vino, Padre. El Padre siempre le había oído, el Padre siempre le había escuchado. El Padre que había dicho en 2 ocasiones: este es mi Hijo amado. No, los curas no inventaron eso. A ver, mesiánicos, eso no es mitología griega. Están blasfemando al Señor, aparte de que califican al cristianismo de maldito. 20 siglos hemos tenido de cristianismo maldito, para que vengan ustedes ahora a circuncidarnos y a decirnos que el cristianismo no. ¿Qué están haciendo, señores? Se están condenando. La Biblia es clara en todo esto. Y los hermanitos se aborregan. Claro. Se aborregan todos, porque no saben. Y los están cumpliendo la profecía que dice que muchos, es decir, la mayoría, serían engañados al final de los tiempos. Lean la Biblia, por favor, y créanle a la Biblia, no a estas vacas mesiánicas y vacas de Bazán y vacas evangélicas cristianas que están llevándose al infierno a un montón de gente. Evítenlo, lean la Biblia, lean Reina Valera, por ejemplo. De condenación y separación del Padre. Allí, de un lado pasó al otro, de un extremo al otro. Él, un santo ser que no sabía, no conocía la maldad, no conocía la transgresión ni la rebelión. Él experimentó eso, que ningún hombre todavía lo ha experimentado. Nadie puede decir que sabe lo que es eso. Eso experimentó Jesús. Por eso él le decía al Padre: Padre, pasa de mí esta copa,
Padre, pasa de mí esta copa. Yo le pido a mis discípulos que sean mártires, porque ellos cuando mueren no cargan con los pecados de nadie, y ellos van al encuentro contigo, pero yo no, yo estoy cargando con los pecados de todos. Yo voy a sufrir la separación, la condenación eterna. Voy a ser separado de ti, que soy tu hijo eterno. ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Eso sufrió el Señor, por ti y por mí. Llegó a ser lo que nunca había sido, llegó a estar donde nunca había estado, llegó a ser lo que nunca había sido. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Van a seguir hablando de los héroes humanos en el púlpito, comparando indirectamente, implícitamente a Jesús con estos orientales y orientalistas y estos papas cristianos y evangélicos, que incluso alaban a los mormones. ¿Qué están haciendo? Hablen de Jesús y solo Jesús. Cada día deberíamos levantarnos de la cama adorándolo, recordando todas estas cosas, porque pronto Él va a estar por aquí y en aquel día nada contará, sino solo Jesús. Jesús solo, ¿sí? No va a contar nada, ni nuestro título universitario, ni nuestro título del seminario, ni nuestra riqueza, ni nuestra cuenta bancaria, ni el trabajo que tenemos, ni los hijos que tenemos. Nada contará. Todo va a pasar por fuego. Todo va a pasar por fuego. Todo va a ser juzgado. Como dice la Biblia, en aquel día solo contará a Jesús. Habrá desesperación en muchos creyentes, en la mayoría. Desesperación porque se darán o nos daremos cuenta de que estamos destituidos, y otros tendrán una amplia y generosa entrada, y otros entrarán avergonzados, como dice 1 Corintios 3, para poder al dinero, al superar aquel momento de dolor, de sufrimiento. Después de todo, como que era Dios, Él podía hacerlo todo, no pasa nada. Sí que sufrió, pero bueno, Él es Dios y Él sabe las cosas y Él puede superar todo eso. Echaría mano de los recursos divinos, de su deidad, de su fuerza y su poder para poder superar aquello que era horrible. Era el mismísimo infierno, los horrores del infierno, como estaremos explicando aquí. Y eso es lo que creen los creyentes, y nada más lejos de la verdad. Creen otra cosa. Por no decir que no creen nada, porque nada saben. Hoy en día nada se sabe. Muy pocas cosas de importancia se sabe acerca de la persona de Jesús. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se enseña? El Redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido, era perfecto hombre por un lado, por un costado, y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el Getsemaní en ese momento es un hombre, y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo y hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí. El infierno estaba allí, tratando de evitar que el Padre, pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo, Jesús solo, y solo Jesús. No, sin Gandhi, y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces. No sabes lo que haces, felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también, del sur. Pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa.
y lo califica como un gran hombre de gran moral, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, ¿qué haces? Regresamos y decimos que Jesús fue 3 veces al Padre. 3 veces pidió lo mismo. Y nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él, que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes, para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban. Como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro, dio gracias por ello, y tenía poder, él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro, como cuando también le dio la vista al ciego, tenía poder, resucitó a otros. ¿No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello? No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El pecado, tiene por título El pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió, pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. Esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comiereis, de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas, ese día, la sentencia será muerte eterna. ¿Y quién va a pagar esa sentencia? Porque la sentencia es eterna, es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Y qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa, porque esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz por eso tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí. Pues el universo es un universo moral. ¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica, que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral, por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, en el Getsemaní el Padre
tiene una respuesta negativa para su hijo. No puedo, hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos, sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia, no es una ley puesta ahí, dejada a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener, porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo si no lo alimentamos. Exactamente igual. ¿No lo entienden? Es tan difícil esto de entender. Es que no lo explican. No, este mesiánico dice que yo lo que busco es el aplauso, hacerme famoso. Yo con 62 años, 3 hijos, nietos, 40 años en esto, hablando de esta manera, busco el aplauso. Bien, yo. Dios no puede divorciar su amor de su justicia. No puede. Tú, Jesús, hijo mío, y mi hijo amado, hablando del Padre, tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que vindicar mi justicia, que fue lo que se perdió en el Edén. En el Edén, cuando el hombre pecó, no se volvió bruto. No, él sabía fabricar instrumentos musicales. Sí. Allí mismo, en el mismo Edén, casi, en la puerta del Edén, fabricaban instrumentos musicales, fabricaban casas, artefactos, llegaron a construir también materiales de guerra. Todo eran muy inteligentes, sí, mucho, como hoy en día, sí, como hoy en día. Muy inteligentes. Pero, ¿qué fue lo que se perdió en el Edén? La justicia. Y Jesús vino primero a cumplir esa justicia. Un hombre, cuando Él cumplió la ley, nadie diga, ni les hagan creer a usted que Él la cumple como Dios, porque como es Dios, es perfecto, Él puede cumplirla. No, la cumplió como hombre, Dios mío. Sí, en eso consiste la redención. Un hombre perfecto tenía que pagar la sentencia. La sentencia no la podíamos pagar ninguno de nosotros, porque no somos perfectos en ningún sentido, ni física, ni moral, ni mental, ni espiritualmente. Tenía que pagar la sentencia un hombre perfecto, físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente. ¿Dónde estaba ese hombre? Tenía que venir de otro lugar, pero ser verdadero hombre. La misma genética nuestra, el mismo ADN humano. Jesús, el Hijo de Dios. Él era perfecto. Él sí podía pagar, vindicar esa sentencia que, como hemos dicho, era eterna también, para siempre. El infierno, para siempre. La condenación. Así que, como Jesús, no habrá ningún ser jamás. La fortaleza de Jesús para combatir contra todos los frentes abiertos, frentes de guerra abiertos, simultáneamente, obteniendo además la victoria segura, no tendrá igual en toda la historia. No la puede tener, porque no hay un ser como Él. Es único y es un hombrecito, amigo. El rey de este universo es un hombre, sí. Y Él sufrió en una dimensión infinita. Sí, infinita. Aquí aprovechamos para explicar eso. Jesús, la persona de Jesús es Dios. Cuando Jesús amaba, cuando Jesús perdonaba, cuando sentía compasión, cuando esos atributos de la persona de Jesús asomaban, afloraban, se veían, eran los atributos de una persona infinita. Los atributos de una persona infinita son infinitos. Es decir, a ver que te lo explico. Mira, cuando Jesús amaba en una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque Él no tiene amor. No tiene amor. Jesús es amor, es otra cosa. ¿Por qué? Porque su persona es la persona de Dios. Es decir, es deidad, tiene deidad. Y la deidad, los atributos en la deidad son eternos e infinitos. Nosotros no. Nosotros no somos el amor, no. Tenemos una porción de amor. Una porción que el Creador ha puesto en todos los seres humanos. Y esa porción de amor, así como de justicia, así como de rectitud, así como esa porción de bondad o benignidad que pone en nosotros, entre muchos otros atributos, es una porción
que el Señor pone y que podemos o aumentar o disminuir y pisotear. Sí, sí, sí. Son cosas naturales que Dios puso en nosotros que las podemos cultivar, las podemos desarrollar o las podemos anular. Por eso hay gente que nosotros decimos que son buenas personas y otras personas que decimos que son malas. Así, bueno, eso así a grosso modo, dicho muy por encima y de manera general. Bueno, pero Dios no tiene amor, es el amor. Significa que su amor está en una dimensión infinita, infinita. Cuando Jesús amaba, amaba en términos y en condiciones infinitas. Y ahora te pregunto, cuando Jesús sufría, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo experimenta una persona infinita? ¿Cómo experimenta la realidad, la vivencia, la existencia? ¿Cómo la experimenta? En términos infinitos, cuando Jesús sufría, no solo era un sufrimiento ocasionado en una dimensión absoluta, porque el mal, una cosa muy difícil de comprender, el mal es la negación de la vida, es la negación. Nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros no lo sabemos en términos absolutos. Esa realidad en la que está el diablo, el Satanás, Lucifer, nosotros no la conocemos. Le hizo sudar sangre, ¿lo entiendes? Ni por un minuto nosotros hubiéramos estado ahí, en esa lucha. Por eso Jesús oró y dice, mi alma está, esa expresión que está en el Evangelio, que dice, mi alma está, tiene una angustia de muerte. ¿Sabes qué es? Infarto. Es infarto. Le iba a dar un infarto. Tenía que orar para que no le diera el infarto. Porque si le da el infarto y se nos muere el Señor, no hay redención. Nadie puede ni sabe sostener una lucha como esa. Así que la fortaleza de Jesús, la determinación, el temple, la gallardía, la virilidad, la convicción, las convicciones, los propósitos de Jesús y su pureza y esa mente inquebrantable, esa arquitectura mental con la que luchaba, la que le dio el Padre, no pueden encontrarse en ningún lado. En el reino de las tinieblas menos. Allí le tienen celos, le odian a un ser tan grande como ese. Se tienen que humillar, ¿no? Los demonios, cuando le veían, salían corriendo, y no había muerto, no había subido a la cruz, no había resucitado. Y se escondían los demonios, los seres estos desencarnados, ángeles caídos también. Se iban, no podían resistir aquella presencia, aquella majestad, aquel ser inquebrantable. Para que lo compares ahora con todo esto de por aquí, con rabo de paja, vacas sagradas, vividores. El reino de las tinieblas sometido por Jesús. Jesús, el león de la tribu de Judá, no retrocede. Un león cuando ataca no retrocede. Amigo, nadie como el hombre Jesús, nadie. Satanás le odia, los hombres le odian, porque no pueden alcanzar ni la valentía, ni la virilidad, ni el carisma aplastante que tenía el maestro de Galilea. Sí, no en vano se dice de él. Vindicar la ley moral de Dios, su santidad. Es que Dios se llama amor. No, en ninguna parte en la Biblia se dice que el nombre de Dios es amor. No. Les han engañado. ¿Cómo llaman? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Bueno, ya sabemos, no, Yahvé, el existente, la eterna existencia, el Altísimo. Sí, hay otro nombre. Yahvé de los ejércitos, vale, muy bien, ok. Hay otro. ¿Cuál es su nombre? El Santo. Sí, con mayúscula, porque es un nombre propio, no común, no. A Dios se le llama el Santo. ¿Y qué más se dice? Que habita en amor. No dice eso la Biblia. Dice que habita en santidad.
¿Saben que la santidad es el atributo supremo? Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, hay otros vídeos para el que los quiera ver, donde estas cosas se mencionan, se dicen. Muy bien. Una respuesta negativa. No puedo pasar esta copa, porque no podemos ir contra mí. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Es ir contra su propia ley. No puede ir contra su propia santidad. No puede. En Dios pesa tanto su amor como su santidad. En Dios todos los atributos de Dios, que son muchos más de los que están registrados en la Biblia, muchos más de los que están registrados en la Biblia, que son unos cuantos ya, todos sus atributos pesan lo mismo, tienen el mismo calibre, la misma magnitud, todos sus atributos tienen el mismo alcance, la misma repercusión. Pesa tanto su amor como su santidad, como su justicia, como su bondad, como su benignidad, como su templanza, etcétera, etcétera. Pesan todos igual. Dios no es solo amor, es santo. De su santidad se desprende su rectitud. Y de ella se desprende su justicia. Su justicia. Claro, esto no les gusta, no, porque esto me tendría que quitar los tatuajes. Sí. Tendría que dejar de beber. Sí. Tendría que quitarme estos pantalones. Sí. Tendría que peinarme como un hombre. Me tendría que vestir como un hombre. Sí. Y así. Y tendría que quitarme este pecadito. Y tendría que hacer algunas otras reformas. Tendría que dejar de ver a los Simpson. Tendría que dejar de ver al Harry Potter. Y tendría que cortar con la televisión, el televisor, con estos programas. Tendría que cortar con estos que van alabando al Papa, al Buda, a todos los demás, y ser una persona como antiguamente eran los creyentes verdaderos, como eran antiguamente, desde hace 200, 300 años hacia atrás. Sí. Bien, sí. Dios el Padre lo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, es a él. El Señor lo dijo a él y no a otros. No hay otros mediadores, no hay otros corredentores. Y el púlpito es sagrado, no es para estar nombrando a políticos de fama internacional, ni siquiera para estar nombrando a otros ministros, no es para estar nombrando a filósofos, a militares famosos, ni a deportistas, ni haciendo chistes, ni anécdotas, para hacer el culto muy agradable. Y toda la congregación, claro, alcahueteando, lisonjera, riéndose, aceptando todo lo que le echan. Lo tragan cualquier cosa que una vaca sagrada le echan a las congregaciones. Lo tragan todo, no lo mastican, no lo rumian, no lo piensan, sino que van por catatimia, ¿no? En psicología ya sabemos, bueno, ya hay otro vídeo donde explicamos lo que es la catatimia, ¿no? Aquí no vamos a hacerlo otra vez. Bueno, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Tantas veces que el Padre escuchó a su Hijo amado, a él unigénito, el único. No hay otro de esa especie. Tantas veces. Y ahora en el Getsemaní, el Padre tiene una respuesta negativa para su Hijo. No puedo, Hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos. Sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia. No es una ley puesta ahí, dejada a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener, porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo si no lo alimentamos. Exactamente igual. ¿No lo entienden? Es tan difícil esto de entender.
Es que no lo explican. No, este mesiánico dice que yo lo que busco es el aplauso, hacerme famoso. Yo con 62 años, 3 hijos, nietos, 40 años en esto, hablando de esta manera, busco el aplauso. Yo, si no me va a aplaudir nadie, si hablamos solo para 4 gatos. Bueno, una respuesta negativa tiene el padre para su hijo. No se puede. No puedo ir contra mis leyes, no puedo ir contra mí mismo, contra mi esencia. Tú tienes que cargar con el pecado porque hemos quedado de acuerdo. Tú quieres hacerlo, no solo yo quiero que tú lo hagas, sino que tú quieres hacerlo también. Jesús no estaba coaccionado, no estaba obligado. Él lo dijo, yo pongo mi vida porque quiero ponerla. Porque Él también es Dios. La persona de Jesús, la persona es Dios, tiene deidad. Él también quiere redimir la creación, bueno, quiere regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercársele los momentos difíciles de la traición, el juicio, el interrogatorio que le hicieron Caifás, Anás y toda la clase sacerdotal espiritual. Cuando Jesús ve que se le acerca el escarnio, la burla, el dolor físico, el calvario, los momentos de terror, como decíamos antes, allí en el Getsemaní se aglomeraron, se agruparon, se reunieron millones de demonios para hacer que Jesús no tomara esa cruz. Es como cuando algunos de nosotros, no todo el mundo, dice, he sentido una presencia desagradable. Qué cosa tan horrible esta presencia. Sentí una cosa que tuve enseguida que cambiar de lo que estaba haciendo. Sí, esa presencia que muchos de nosotros sentimos, ¿no? Jesús experimentó, entre otras muchas cosas, eso en el Getsemaní, porque allí era donde Él iba a obtener la victoria, allí en el Getsemaní. Y sintió esa presencia, una presencia infernal, que como explicaremos en este vídeo, fue una cosa que nadie puede entender, pero lo vamos a explicar. Lo que no se puede entender lo vamos a decir aquí, ahora, en este vídeo, para que se sepa qué es lo que no podemos entender. Bueno, esa presencia, ese frío, ese calor frío que sentimos en la espalda cuando estamos en las cosas del Señor, o nos visitan ciertos seres caídos, porque estamos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, y esa presencia nos hace sentir o nos introduce en una condición, en un estado horrible de desolación y desesperación, de enajenación. Jesús sintió eso en una dimensión infinita, que explicaremos ahora. Pues bien, cuando a Jesús se le comenzaron a acercar todos estos momentos, ¿qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos? El deseo de huir, sube allí al Getsemaní. 3 veces le pide al Padre, pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala, y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos, y se va él solito, solo Jesús. No, sin Gandhi, y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces, felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también del sur, pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa, y lo califica como un gran hombre de gran moral, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, bueno, ¿qué haces? Regresamos y decimos que Jesús fue 3 veces al Padre. 3 veces pidió lo mismo. Y nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si Él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él
que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban, como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro, dio gracias por ello y tenía poder, él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro, como cuando también le dio la vista al ciego, tenía poder, resucitó a otros. No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello. No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El pecado, tiene por título El pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió, pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios.